¿Por qué no volteas con la persona que está ahí a tu lado y dile, el Padre te va a hablar en este día? Y en verdad yo te digo, realmente, ¿verdad? Es algo que yo miraba en este día y yo estaba muy, ¿cómo podría decir la palabra? Muy entusiasmado por la cuestión de que, ¿cómo te diré? Realmente, yo te hablaba la semana pasada, pero realmente entender, podríamos decir, las cartas de Pablo, ¿verdad? O una de las cosas que Pablo hablaba o que Pablo enseñaba primeramente era por cuestiones. ¿Cuántos recordamos que Pablo era primeramente Pablo era un hombre y realmente yo te digo, va a cambiar un poco nuestra mentalidad y nuestro pensamiento en este día y voy a tratar de poderlos hacer en dos partes para no poderlo dar todo junto, ¿verdad? Y que quede muy amontonado o muy apresurado. Pero muchas veces pensamos y hemos visto, ¿verdad? Primeramente que Pablo fue un hombre, o yo personalmente era una de las cosas que mirábamos y decíamos, Pablo fue un hombre que persiguió a la iglesia gentil o a los gentiles. Y vamos a ver unas cosas muy interesantes en ello y vamos a poder entender, o oro al Padre, ¿verdad? Vamos a orar, ¿por qué no ponemos nuestras manos ahí en nuestros corazones? Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, yo te pido, Padre, que seas tú, Padre, en este día, Padre, trayendo, Padre, la revelación de tu palabra, Padre, a la vida y al corazón de cada uno de tus hijos, Padre, de mi vida. Padre, que en el nombre de Yeshua seas tú, Padre, usando, Padre, aún mis labios, mi habla. Padre, que seas simplemente y solamente, Padre, tu palabra, la que salga de mis labios, Padre. Que me des, Padre, la sabiduría, Padre, y el entendimiento y la revelación de tu palabra para poderla trazar, Padre, de tal manera en este día que podamos tener el conocimiento y el entendimiento de ella y que nuestras vidas, Padre, de cada uno de nosotros pueda ser bendecida, Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Yeshua. Y todos decimos amén, ¿verdad? Primeramente yo te decía, ¿verdad? Si ibas a decir año nuevo, ¿verdad? Y Shana Tova. ¿Por qué Shana Tova? Shana Tova significa es un buen año, no es feliz año, es buen año. ¿Por qué? ¿Por qué buen año? Porque se dice que cuando una persona tiene felicidad o que seas feliz, muchas veces eso implica el tener que pasar o sin importar qué es lo que tú tengas que hacer para poder lograr la felicidad aún a costa de las demás personas. Mas sin embargo, cuando tú eres una persona buena, por decirlo de esta manera, una persona que aprende a ser buena persona, cuando tienes un buen comienzo o un buen inicio, esa buena actitud te llevará a ser una persona feliz. Por eso, y en un estudio, ¿verdad?, muy marcado que se realizó, habla que creo que eran $20 y $5 de unas personas que se les entregó $20 a unas personas y $5 a otras. Aquellas personas que se les había entregado $20 tenían que gastarlo en sí mismos para su propia persona. Mas aquellas personas que recibieron $5 tenían que utilizarlo en comprar o en hacer algo para alguien. Y el estudio demostró, para no hacerte la historia muy larga, el estudio demostró que aquellas personas que al final de todo, ¿verdad?, de cuando hicieron este experimento, las personas que estaban más contentas y más felices o con un buen ánimo, un buen estima, fueron aquellas personas que gastaron esos $5 que se les dieron para invertirlo y hacerse de acá con aquellos que no tenían o con aquellas personas necesitadas. Fíjate lo interesante de ello, ¿verdad? Y la palabra dice que es más bien dar que recibir. Por eso, ¿verdad?, que si vamos a tener que sea un buen comienzo, no feliz, ¿verdad?, que el Padre nos permita tener ese buen ánimo y en ese buen ánimo poder alcanzar la felicidad de cada uno de nosotros. Amén. Una de las cosas que mirábamos la semana pasada es uno de los principios primeramente fundamentales era ser hijos de luz. ¿En qué se refleja o en qué es reflejado en que seamos hijos de luz? Veíamos por medio de las Escrituras, dice la palabra que es por medio de caminar en sus principios, en sus mandamientos, y si en nuestras vidas
o en nuestra vida de cada uno de nosotros hay un momento de oscuridad o hay un momento de tinieblas, ¿verdad? Es porque en alguna manera en nuestras vidas hemos dejado fuera un principio que la palabra establece, ¿verdad? No importa cómo nos esté yendo, pero si algo no funciona de la manera correcta, es momento de que muchas veces hagamos una pausa en nuestras vidas y miramos y veamos si en ese negocio o en aquello que tú y yo hemos emprendido se ha quebrantado un principio, porque una de las cosas que podemos entender, su palabra y la palabra del Padre no miente. Una de las cosas que podemos, vamos a Proverbios 24, rápidamente Proverbios 24, dice la palabra, porque 7 veces caerá el justo, pero se volverá a levantar, pero los impíos serán derribados por la maldad. Una de las cosas que tú y yo debemos de entender es, no importa cuántas veces tú y yo caigamos, pero dice la palabra, 7 veces me verás caer, pero también 7 veces me verás levantarme. ¿Qué es lo que significa? Pueden estar las cosas difíciles. Y el punto no es si caemos o no caemos, si fallamos o no fallamos. La cuestión es de que nos volvamos a levantar otra vez, de permanecer firmes y de estar firmes. Una de las cosas que el Padre realmente establece en su palabra es cuando tú y yo definimos luz, y quitamos realmente lo que es el logos, lo que era la religión del gnosticismo, que soy algo, que es un autodecreto, que soy salvo porque tengo una creencia o una aseveración mental, o porque tengo entendimiento, porque con base a lo que declaramos o decimos, somos salvos porque somos hijos de luz. Si somos hijos de luz, somos primeramente porque cargamos el lavar de ¿quién? De nuestro Padre. Tú y yo somos llamados a ser el lavar de Yahweh, tú y yo somos llamados a ser luz. ¿Y cuándo es cuando tú y yo vamos a ser luz? Primeramente cuando tú y yo cargamos la palabra de nuestro Padre, porque su palabra, dice la palabra, que lámpara es a sus pies su palabra, dice que su mandamiento, veíamos en Proverbios, dice que su mandamiento es luz, es lámpara. Significa que si tú y yo queremos caminar como hijos de luz, y no caer y no estar en oscuridad o en tinieblas, significa que tenemos que cargar su palabra en nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Y si cargamos su palabra en nuestras vidas, y permíteme enlazarlo de esta manera, y aunque todavía no terminamos con esto, es necesario que tú y yo podamos entender unas cosas. Es necesario que tú y yo sepamos cómo pararnos, como decía el apóstol Pablo, en defensa del glorioso evangelio que le fue dado, que le fue encomendado. Tú y yo en nuestras vidas y en cada uno de nosotros debemos de poder pararnos firmes en aquello que creemos, en aquello que seguimos y en aquello que caminamos, porque tenemos que convencer. El apóstol Pablo decía a Timoteo, dice, que sepas utilizar bien, dice, la palabra de verdad. ¿Qué es una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender a hacer? Tenemos que aprender a ser personas que manejamos la palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces caemos en yo pienso, yo creo y yo siento. El yo pienso, yo creo y yo siento no lleva a nada. ¿Cuántos entendemos eso? No es una verdad. No importa que yo pueda creer, que yo pueda pensar, pero si no tiene base o fundamento bíblico, de nada consta y de nada sirve. Porque es necesario que podamos dar palabra concreta en aquello que pensamos y en aquello que decimos. Y una de las cosas que yo te decía, hay tanta confusión, es muchas veces en decir que el apóstol Pablo vino a decir, o por medio de las cartas del apóstol Pablo, y cuando hablo del apóstol Pablo, vemos que primeramente fue un hombre que fue un hombre que persiguió a los creyentes, que fue un hombre que persiguió a los creyentes, pero después tuvo una visión cuando Yahshua le habló, y dice que le habló en lengua hebrea en el libro de los Hechos, y dice que se le apareció en una visión, y después de ello, ¿verdad?, se le encomendó que fuera y predicara el evangelio de nuestro Padre. Y podría ser que el apóstol Pablo fue el autor de varias de las cartas o varias de las epístolas que tú y yo conocemos dentro de las escrituras del Nuevo Testamento. Mas sin embargo, a veces hay un poco de confusión con respecto a lo que el apóstol Pablo habla respecto en algunas partes de las escrituras o en alguna de sus cartas, de sus epístolas. Dice que la ley quedó abolida, no abolida, pero que ya no estamos por la ley, sino que ahora vino y el Mesías
El Cristo nos redimió de la maldición o de la ley que estaba sobre nosotros. Pero más sin embargo vemos a veces el libro de Romanos, y el libro de Romanos nos habla, dice de ninguna manera, dice cancelamos o quitamos la ley, dice de ninguna manera, puesto que la ley es buena o la ley es pura. Él mismo dijo que si no fuera por la ley, por la Torá, dice que no conocería lo que fuera pecado. Dice, es por medio de la ley que el pecado encontró vida. Si no fuera por la ley, por la Torá del Padre, tú y yo no sabríamos y no conoceríamos aquello que es pecado, porque no hay algo que nos dicte cuál es bueno y cuál es malo. No puedo decir que la ley que fue quitada, sería tanto como decir que no tenemos ordenanzas ni principios. Es como si el gobierno de tal país dijera, saben una cosa, son libres y no tienen que guardar nada. Es algo irónico. Y eso es algo muy importante que tú y yo debemos de aprender, y voy a tratar de ir un poco despacio. Una de las cosas que Yeshua hizo dentro de las Escrituras fue primeramente, y todos conocemos, dice que Él vino y clavó el acta de decretos que estaba sobre nuestras vidas. Que Él vino y clavó esa acta de decretos o esa maldición que estaba sobre nuestras vidas, que vino y la clavó sobre el madero. Y cuando tú y yo entendemos qué es lo que una de las cosas que Yeshua hizo. Yeshua vino, dice la palabra, que vino y clavó las ordenanzas, no vino y clavó la ley, y vamos a entrar un poco en ello. Una de las cosas que Yeshua hizo y vino fue clavar no la ley, la Torá, sino las ordenanzas agregadas a la ley, a la Torá. Eran ordenanzas de la Torá oral, de las tradiciones que se le habían agregado a las leyes, lo que se le llama ordenanza de los mandamientos. Estaban los mandamientos y a esos mandamientos se le ponían ordenanzas. Es lo que tú y yo vemos en algunas partes que habla acerca de los obras de la ley. En algunas partes, creo que es en el libro de Gálatas, habla acerca de las obras de la ley. En alguna otra hace referencia a los mandamientos de nuestros padres. En algunas otras habla respecto a las ordenanzas. Y eso es una de las cosas que el Mesías o que Yeshua vino a hacer. Él vino a clavar las ordenanzas que habían sido puestas sobre los mandamientos, porque una de las cosas que el pueblo judío, o hasta el día de hoy, tienen es que a los mandamientos, a la Torá de Yahweh, ellos le agregaban, o le agregaron, mejor dicho, ordenanzas. Eran leyes impuestas por los hombres, que no pertenecían por parte de la Torá, sino que eran ordenanzas que se le habían agregado a esos mandamientos de nuestro Padre. ¿Cuántos vamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Y por ahí, si no, ¿verdad? Como que hazle así, ¿verdad? Para saber si estamos bien, porque necesito que podamos entender esto, porque es muy fundamental, y lo vuelvo a repetir, es necesario y fundamental que podamos entender esto, para que nos podamos dar cuenta que el Mesías, que ni Yeshua vino a abolir ni a quitar la Torá, los mandamientos de nuestro Padre, y mucho menos el apóstol Pablo fue un reformador que vino en el Nuevo Testamento y transformó la ley y quitó los mandamientos y las leyes, de ninguna manera. Porque es necesario que podamos entenderlo. En el año 30 al año 60, en el año 30, de 30 a 60 años antes de Yeshua, habían dos escuelas que dominaban el pensamiento judío. Una de ellas, y eso es muy importante que podamos entenderlo, eran dos escuelas en el año 30 y en el año 60, eran dos escuelas que predominaban el pensamiento judío de aquel entonces. Las dos escuelas de aquel entonces una era la casa de Gilel y la casa de Shammai. La casa de Gilel y la casa de Shammai, esto era muy importante, porque Pablo dice que tenemos que saber pararnos en defensa del Evangelio y que sepamos, le habló a Timoteo, a manejar la palabra de verdad, ¿verdad? Primeramente. Vamos a Mateo capítulo 15, y vamos a guardar lugar ahí en Mateo capítulo 15. La escuela de Gilel y Shammai básicamente nutría la enseñanza del pueblo judío de aquella época, otorgando estos rabinos, Gilel y Shammai, otorgaban mayor énfasis
a la Torá oral o tradiciones de los padres, de la Torá ordenanzas, o la Torá o las ordenanzas de Yahweh. Esta fue la razón por la cual Yeshua reprendió fuertemente a los fariseos y les advirtió esta escritura de Mateo capítulo 15. Vuelvo a repetir, eran dos escuelas que prácticamente gobernaban el entendimiento judío de aquel entonces. Eran regidas o eran gobernadas bajo estas dos escuelas que eran dirigidas por Hillel y Shammai. Y estos hombres, ¿verdad?, tenían mayor énfasis respecto a la palabra o a la Torá oral. ¿Qué es la Torá oral? La Torá oral son ordenanzas puestas a los mandamientos, no ordenanzas por Yahweh, eran ordenanzas impuestas por el hombre. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta ahí? Vamos a Mateo capítulo 15. Mateo 15, versículo 8. ¿Estamos ahí? Y fíjate lo que Yeshua hizo y por qué reprendió tan fuertemente a estos fariseos y les advirtió diciendo de esta manera. Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me reverencian enseñando, y traza ahí en tu Biblia si tienes lápiz o algo. Dice, pues en vano me reverencian enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y márcalo ahí en tu Biblia o hazle highlight, ¿verdad? Lo que tengas. Porque es muy importante que tú y yo podamos entender, primeramente, la Torá de Yahweh, di conmigo, no son mandamientos ni doctrina de hombres. ¿Cuántos entendemos eso? La Torá de Yahweh son su palabra y son sus mandamientos, no es enseñanza de hombres. Y Yeshua advirtió a estos fariseos y le dice, pues en vano me reverencian enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Por qué Yeshua dijo esto? Porque todo el judaísmo en la Torá, primeramente, era la Torá, en el judaísmo era la Torá de Moisés, juntamente con la Torá oral, de tradiciones y de estos hombres como rabinos, como Hillel y Shammai, se basaban en esto, y era el judaísmo, de hecho es el judaísmo actual, era el de aquel entonces, pero también de hecho es el judaísmo actual de hoy en día. Tienen más importancia o le dan más importancia a lo que es la Torá oral que a la ordenanza o los mandamientos impuestos por Yahweh. ¿Cuánto estamos entendiendo ahí? Bien. Ahora, cuando Pablo habla acerca de la ley o de la Torá de nuestros padres, se refiere a la ley oral y no a la Torá de Yahweh. Vamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, cuando Pablo entonces hablaba acerca de la ley o de la Torá de nuestros padres, era referente a la Torá oral, que el pueblo judío tiene, no a la Torá de los mandamientos por Yahweh o de la Torá de Yahweh. Vamos a Hechos capítulo 22, versículo 3. ¿Estamos ahí? Dice Hechos 22, capítulo 3. Y fíjate, esto es muy importante para nosotros. Dice, yo soy varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad a los pies ¿de quién? De Gamaliel, y plenamente instruido en la ley ¿de quién? De nuestros padres. Yo era igualmente celoso de Elohim, como también lo son todos ustedes. Y esto es muy importante y vuelvo a repetir para nosotros. En la restauración, Gamaliel dice que fue instruido ¿por quién? Por Gamaliel. Y sabes que Gamaliel fue nieto de Hillel. ¿Quién era Hillel? ¿Quién dijimos que era Hillel? Estaba la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Eran por medio de unos rabinos que gobernaban el pensamiento judío de aquella época y de aquel entonces, que eran personas que tenían amplio entendimiento o hacían más énfasis acerca a la ley o a la Torá oral que a la Torá de Yahweh. ¿Y qué dice este hombre Pablo? Dice, porque yo fui instruido a los pies de Gamaliel, y por medio de él, Pablo dice, yo fui enseñado bajo Gamaliel, en otras palabras,
y estrictamente y plenamente instruido en la ley de nuestros padres. ¿Cuál era la ley de nuestros padres? La Torah oral, las ordenanzas impuestas a los mandamientos. Siendo celoso de Elohim, como ustedes, Gamaliel, nieto de Gilel, y Gamaliel ocupó la presidencia del Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Era un grupo de eruditos, de judíos con un rango muy alto. Fíjate, te voy a dar un poco la escala. Primeramente, antes de los tiempos de Yeshua, entre el año 50 y el año 50 y 60 antes de Yeshua, quien primeramente ocupó el lugar del Sanedrín, podríamos decirlo, que estaba a cargo de ello, fue este hombre Gilel. Después de este hombre Gilel, al segundo que estaba en rango, en segundo de él, era este hombre Shammai, este hombre rabino o Shammai llamado Shammai. Después de ese entonces, cuando Gilel muere, quien se queda a cargo y sin haber un segundo sustituto, este hombre Shammai se queda como con un mayor margen, sin que nadie, o en otras palabras, era el único que gobernaba sobre la escuela, sobre este Sanedrín, era este hombre Shammai. Después de la muerte de Shammai le siguió, quien quedó sobre el Sanedrín fue este hombre Gamaliel. Pero vamos un poco más después para que podamos ir entendiendo las etapas. Era primeramente un grupo de eruditos de judíos con un rango muy alto, que manejaban primeramente, que se sentaban y manejaban la doctrina, que primeramente no era doctrina, establecían lo que era y lo que no era doctrina, que podían establecer, tenían juicio, eran muy legalistas, y Pablo dice, yo estuve bajo ellos, primeramente. Y en estos hombres, como ese hombre Gilel y Shammai, que después era Gamaliel, todos estos fueron influencias sobre mi vida. Yo era celoso, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo era celoso, pero también de la ley de nuestros padres, en la cual el apóstol Pablo había sido enseñado y había sido instruido. ¿Cuál era la escuela que el apóstol Pablo tenía? Era un hombre que era celoso, no precisamente de la ley de la Torah de Yahweh, sino que era un hombre celoso por la enseñanza que venía recibiendo desde estos hombres que eran un pensamiento muy diferente. Gamaliel, este hombre del cual Pablo habla, ocupa la presidencia del Sanedrín después de la muerte de Shammai, pero el Sanedrín en general y su enseñanza, en otras palabras, cuando hablamos del Sanedrín, hablamos como si fuera la Corte Suprema, ¿verdad? De aquel entonces. Eran los que se encargaban de juzgar, de llevar y de establecer los litigios del pueblo y de todo ello. Eran los que juzgaban, los que decían y establecían si esto era así, si no, y de diferentes maneras. Primeramente, eso era el Sanedrín. Déjame retomar aquí mis apuntes. En general, su enseñanza continuaron siendo influencia más fuertemente por este pensamiento. Acordémonos primeramente, Pablo escribió muchas cartas del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, y muchas veces la gente dice, ¿por qué guardas Torah o por qué guardas los mandamientos? Es si tú y yo vamos a tener que saber legítimamente lo que es perteneciente a la Torah y aquello que no es perteneciente a la Torah y que son mandamientos o enseñanzas o principios de hombres. ¿Cuántos entendemos primeramente eso? Porque es necesario que tú y yo podamos entenderlo. Porque muchas veces se habla, ¿y tú por qué guardas esto? ¿Por qué guardas lo otro? Es que esto no te corresponde guardarlo. Es necesario que tú y yo entendamos qué es aquello que nos concierne y qué es aquello que nos concierne. Y aún de las muchas cosas que el apóstol Pablo hablaba referente a lo que era la circuncisión, si tenían que circuncidarse algunos de ellos, si no tenían que circuncidarse, y por medio de cómo vino a ser la circuncisión para cada uno de nosotros que ponía su confianza en el Mesías, porque algunos dicen, si te conviertes tienes que ser forzosamente circuncidado, porque esa es una señal del pacto. Y eso es una de las cosas que el apóstol Pablo también trató y habló con respecto a esto del pueblo gentil. Vamos a retomar entonces, fueron muy influenciados por este pensamiento de Shammai hasta la destrucción del templo. Shammai, entre el año 30 y el año 60 antes de Yeshua, antes de Pablo, Shammai era conocido por su posición estricta, mientras Gilel adoptaba posiciones más flexibles en cuanto a la doctrina.
Pero uno de los más notables enseñanzas de la escuela de Shammai, bajo la cual estrictamente, o mejor dicho, bajo la cual Pablo estudiaba y cuál era el pensamiento, este hombre Shammai estableció, y una de las cosas más interesantes que destacó primeramente Hillel, era un hombre más flexible con respecto a la doctrina, pero este hombre Shammai era un hombre que fue muy legalista, muy estricto, en otras palabras muy duro. Y una de las cosas que él estableció bajo esta enseñanza Shammai, bajo la cual Pablo estudiaba, era precisamente la separación absoluta, que debía existir entre los judíos y gentiles. Y Pablo era discípulo de este Hillel que gobernaba, o que estaba a cargo, o que estaba este hombre Shammai gobernando sobre esta escuela. ¿Por qué es muy importante que entendamos esto? Una de las ordenanzas que este hombre estableció es que tenía que haber una separación absoluta de lo que era el pueblo judío y del pueblo gentil. En otras palabras, no era nada flexible como este hombre Hillel. En otras palabras, era una ruptura completamente, los judíos por un lado y los gentiles por ¿dónde? Por otro lado. Vamos a Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Pablo en ese entonces, como los fariseos de la época y como Gamaliel, enseñaba, era el más celoso de la Torah oral. Pablo era celoso primeramente de la Torah oral, porque era discípulo de Hillel, de Shammai y de Gamaliel, de esta misma escuela. Pablo, en otras palabras, no tenía por qué defender las fiestas, el Shabbat, o argumentar sobre el domingo primeramente. No existía eso en los tiempos del apóstol Pablo. Por eso cuando se habla acerca de las fiestas, si se tienen que guardar las fiestas, si no se tienen que guardar, si él dice si es sábado, si es domingo, primeramente en los tiempos del apóstol Pablo no había nada que argumentar respecto a esto, puesto que esto no existió hasta el año 325 por medio del concilio de Constantino, que él estableció, que dijo que ahora el día sábado pasaría a ser el día del domingo, cuando sería el día para adorar y para celebrar a nuestro Dios o a nuestro Elohim. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahí? Pablo, antes de conocer a Yeshua, primeramente, él defendió y era discípulo de estos hombres que cargaban mucho celo por la ley de la ley de sus padres, como era costumbre de todos los judíos, quienes eran primeramente los que primordialmente estaban viniendo a Yeshua. Los judíos eran los que oían primeramente junto con los gentiles, y muchos judíos fueron convertidos primeramente a Yeshua. Aquellos que primeramente fueron convertidos no fueron los gentiles. Aquellos que primeramente fueron convertidos y que estaban poniendo su confianza y su fe en el Mesías, ¿eran quién? Eran los judíos, no eran los gentiles. Y vamos a ver algo muy interesante junto con estas cosas. De hecho, Pablo nos muestra en Hechos de los Apóstoles cómo había sinagogas y muchos que le oían se convertían a Yeshua en las sinagogas y en las ciudades. Vamos a Hechos capítulo 22. Hechos 22. ¿Estamos ahí? Hechos 22:3. Dice: yo soy varón judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel y plenamente instruido en la ley de nuestros padres. Vamos al libro de Hechos, capítulo 8. Fíjate, primeramente, ese capítulo de Hechos 22 estaba hablando delante de los que estaban por venir en defensa de los que creían en el Mesías. ¿Cuántos nos recordamos primeramente que Pablo participó en la muerte de Esteban? ¿Sí? ¿Quién era Esteban? ¿Quién? Era uno de los discípulos. Y este hombre Pablo, y esto es para que nos acordemos, participó en esta muerte de este discípulo, de Esteban, de los discípulos de Yeshua, porque él había creído en Yeshua cuando Pablo consentía primeramente en la muerte de este hombre de Esteban, era parte del Sanedrín. Cuando se le dio muerte a este hombre Esteban, que había creído en el Mesías,
y que había puesto y depositado su fe en el Mesías, y que este hombre, el apóstol Pablo, los perseguía, él era parte de este grupo del Sanedrín, era parte de este grupo, que eran muy pegados a la ley oral de los padres y no de los mandamientos de Yahweh. ¿Sí me están entendiendo ahí o los voy perdiendo? ¿Sí? Hechos capítulo 8. Déjame marcar un paréntesis. Pablo solamente perseguía a los judíos y no a los gentiles, como pensamos y crecimos pensando que eran los gentiles, porque muchas veces de la doctrina o del trasfondo donde tú y yo venimos, se habla que el apóstol Pablo a quien persiguió fue a los gentiles, y el apóstol Pablo no persiguió a los gentiles. ¿Persiguió a quién? A los judíos, porque eran los primeros que estaban depositando su confianza en el Mesías, porque quien vino en los tiempos de Yeshua vino y predicó a los gentiles, vino y trajo la doctrina a los gentiles. Después de la muerte de Yeshua no hubo nadie quien predicó a los gentiles, puesto que fue el apóstol Pablo quien fue llamado a llevar el evangelio. ¿A quién? A los gentiles. Por lo tanto, a quien el apóstol Pablo vino y persiguió no eran los gentiles, eran los judíos. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahí? Déjame irme apegado aquí. Cuando la palabra aparece, vamos a Hechos capítulo 1, Hechos 1. Vamos a guardar lugar ahí primeramente. 8 capítulo 1. Primeramente vemos que el apóstol Pablo fue y persiguió a los judíos que estaban siendo convertidos. Cuando en esta palabra aparece la palabra iglesia, y vamos a ver que ahí en el versículo 1 de este capítulo 8 aparece la palabra iglesia, de la manera que se refiere a la iglesia cristiana o de los gentiles. La palabra iglesia es tomada de la palabra hebrea, di conmigo, cajal. La palabra cajal significa o es parte juntamente con la quejilá, pero es cajal. No era como tú y yo vemos de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de los gentiles. Que estaba lleno de los gentiles. La iglesia, pensábamos todos nosotros, o primeramente pensamos, eran primeramente puros judíos, no eran gentiles. Y vamos a ver algo muy importante. En los tiempos de Pablo, la iglesia eran los judíos, todos los que habían creído en Yeshua, en el Mesías, y que estaban retornando a los caminos. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 1. Entonces recordemos que cuando habla la palabra iglesia, no habla referente a la iglesia de los gentiles, sino que habla primeramente de la palabra cajal, que viene de la palabra hebrea, que significa que eran los que conformaban todo el pueblo judío de aquel entonces. Hechos capítulo 1, Hechos 8, versículo 1. Y Saulo consentía y participaba en su muerte. ¿De quién? ¿De quién participó en la muerte? ¿En la muerte de quién? De Esteban. Dice, y Saulo consentía y participaba, dice, en su muerte, y aquel día hubo gran persecución en contra de la iglesia, que recordemos que es la iglesia de la palabra asamblea, o de la congregación de los judíos, que habían primeramente creído en Yeshua, y en este tiempo solo, primeramente, había un solo grupo de creyentes que eran primeramente los judíos y no los gentiles. ¿Cuántos vamos entendiendo hasta ahí? Dice, vuelvo a repetir, dice, y Saulo consentía y participaba en su muerte, dice, y aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia de la quejidad de la Cajal, dice que permanecía en Jerusalén, dice, y todos fueron dispersados por las regiones de Judea, de Samaria, excepto, dice la palabra, los apóstoles. Pablo estaba primeramente de acuerdo con la muerte de ellos, era tan celoso de este grupo, del grupo de los Sanedrín, era primeramente un solo grupo de creyentes en Yeshua, y ya se les había predicado, y no se les había predicado a lo que eran los gentiles. Vamos más adelante. Solo comenzó hasta la conversión de Pablo. Antes de eso nadie predicaba, sino que vino Yeshua, y después de Yeshua nadie predicaba hasta después de la conversión de Pablo. Nadie había llevado el evangelio al pueblo gentil, sino que fue hasta la conversión de Pablo cuando tuvo la visión, que se le apareció Yeshua en una visión
y después de esa visión dice que fue llamado apóstol del Mesías, de Jesucristo, para llevar el evangelio a los gentiles. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahí? Antes de ese tiempo, la persecución que había sido dado sobre el pueblo judío, no sobre la iglesia gentil. Hechos capítulo 26, fíjate, una prueba de esto. Hechos capítulo 26, perdón, versículo 10. Hechos capítulo 26, versículo 10 dice: y también hice esto en Jerusalén, y debido a que recibía autoridad de los principales sacerdotes, eché en prisión a muchos, di conmigo, santos. Subraya la palabra santo. Y cuando daban muerte a alguno de ellos, yo tomaba parte con los que lo condenaban. Primeramente, ¿a quién encerró? ¿A quién dice la palabra que encerró el apóstol Pablo? A los santos. La palabra santo no era dado al grupo de gentiles. La palabra santo era dado al grupo o aquellos que pertenecían y que eran parte con Israel, y en este entonces era el pueblo judío y no los gentiles. Y fíjate, es una muestra de ello a quien el apóstol Pablo perseguía. No persiguió a los gentiles, porque dice: a quienes yo encarcelé a alguno de los santos. La palabra santo en aquel entonces era simplemente dado a aquellos que pertenecían o eran parte del pueblo de Israel, y en ese entonces hasta aún el pueblo gentil no era parte con el pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Primeramente, sí, vamos bien hasta ahí. Los miro muy así, ¿verdad? ¿Sí? Versículo 11 dice: y yo los torturaba en todas, ¿qué? Las sinagogas, forzándolos a blasfemar el nombre de Jesús, de Yeshua, y salía contra ellos persiguiéndolos con gran ira, aún a otras, ¿qué? Ciudades. ¿Por qué? ¿Cuál fue el edicto dentro de esta escuela de Gilel y de Shammai? Después de que este hombre Gilel murió y Shammai se quedó a cargo, ¿qué fue una de las cosas que este hombre Shammai dijo? Decretó, en otras palabras, que tenía que haber una separación total del pueblo judío y del pueblo gentil. Por lo tanto, el pueblo gentil no podía estar dentro de las sinagogas. ¿Y dónde los torturaba el apóstol Pablo? Dentro de las sinagogas. ¿A quién torturaba? A los judíos que habían depositado su fe y su confianza ¿en quién? En el Mesías. ¿A quién vino a perseguir al apóstol Pablo? No vino y persiguió al pueblo gentil. Vino y persiguió al pueblo judío, a los que estaban depositando su confianza y su fe en él, primeramente. Una vez de que era en contra del pueblo judío, donde estaban los judíos en las sinagogas, habían creído en Yeshua, y esta es una prueba de que el apóstol Pablo perseguía, o a quienes perseguía eran los judíos, y no como tradicionalmente nos enseñaron, que era el pueblo gentil. La palabra santos, vuelvo a repetir, no se usaba para designar al pueblo, se usaba primeramente para designar al pueblo de Israel y no al pueblo gentil. Y el castigo que se daba en la sinagoga, donde de acuerdo a las enseñanzas de Shammai, no podrían entrar los gentiles. No había gentil que pudiera entrar donde los judíos, primeramente, estaban, que eran dentro de las sinagogas. ¿Y quiénes estaban dentro de las sinagogas? ¿Eran quién? Los judíos y no los gentiles. Pablo, vamos a Gálatas, y esto es muy importante. ¿Cuánto estamos aprendiendo algo el día de hoy? ¿Verdad? Y no nos vayamos ¿en verdad sí estamos aprendiendo algo? Yo estoy muy interesado, ¿verdad? Yo no sé si tú, ¿verdad?, estés. Y por eso es necesario que podamos entenderlo y que podamos saber esto, porque esto es parte de lo que concierne respecto a la restauración que tú y yo tenemos. Porque esto habla mucho respecto a si hay mandamientos, si no hay mandamientos, si fueron quitados o si no fueron quitados. Y vamos a estar viendo esto más adelante. Amén. Pablo primeramente perseguía a los gentiles, que era costumbre llamar a los santos al pueblo judío. Pablo sacaba a los santos de las sinagogas y los perseguía.
Y nuestra idea de que Pablo era perseguidor de la iglesia cristiana gentil. No hay fundamento bíblico para poder entender esto como verdades bíblicas, sino que podamos ver con bases bíblicas y podamos entender con bases bíblicas que a quien el apóstol Pablo vino y perseguía era el pueblo judío y no el pueblo gentil, como tú y yo pensábamos y estábamos acostumbrados a creer. ¿Cuánto estamos entendiendo? Vamos a Gálatas capítulo 1. Cuando Pablo en sus cartas se refiere a los judíos, habla de los judíos tradicionales o de los que habían creído en Yeshua. Para Pablo no había distinción, ya que nunca él mismo pensó en salirse del judaísmo, ni enseñó que los judíos mesiánicos, los que creían en Yeshua, dejaban de serlo. Vamos a Gálatas capítulo 12, Gálatas capítulo 1, Gálatas 1 versículo 12. Sí, vamos a leer el versículo 11, Gálatas 11, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Dice, porque les doy a conocer, hermanos míos, que el evangelio que yo proclamo no surgió ¿de dónde? De los hombres, porque ciertamente no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua o de Jesucristo. Primeramente, precisamente hace referencia de dejar atrás las enseñanzas o los mandamientos de los hombres, que dice, esto lo recibí no por parte de mandamientos o de enseñanzas de los hombres. ¿Cuál era la enseñanza de los mandamientos de los hombres? Su propia doctrina. Y dice el apóstol Pablo, yo esto no lo recibí de ellos. Podemos ver claramente que el apóstol Pablo está diciendo que se debe de dejar atrás los principios o los mandamientos de los hombres. Y tal como lo enseñó primeramente Yeshua, empezó a enseñar solamente los mandamientos de Yahweh. Si tú y yo vemos, una de las cosas que el apóstol Pablo hizo fue dejar los mandamientos y la enseñanza de los hombres de donde el apóstol Pablo provenía, de donde había sido instruido y de donde había sido capacitado. Y lo que ahora el apóstol Pablo vino y empezó a enseñar no fue los mandamientos y los principios de los hombres, sino que lo que el apóstol Pablo vino y enseñó fueron los mandamientos o la Torah de Yahweh y no la de los hombres. Por eso es que tú miras alguna controversia aparentemente en lo que el apóstol Pablo dice que ya no estamos más bajo la ley, pero que hay una ley que sí nos gobierna. Y tú dices, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo vaya a decir que la ley es buena y que ahora somos libres de esa ley? Respecto por medio de que, precisamente por eso, porque el apóstol Pablo había sido enseñado en esta ley oral o enseñanza de los hombres, y ahora lo que el apóstol vino a enseñar fue precisamente la Torah de Yahweh y no la de los hombres. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es que el apóstol Pablo dice, de ninguna manera, dice, invalidamos la ley. ¿Sabes cuál fue el principal problema en todo ello? Las traducciones. Porque cuando tú y yo miramos la palabra ley, automáticamente pensamos en cosas legalistas, tal como lo tenía el grupo de aquel entonces. Cosas legalistas, rígidas, cosas que están permitidas, cosas que no que se están permitidas. Y no dieron la interpretación correcta de que a la palabra de Yahweh es la Torah de Yahweh, la enseñanza, la instrucción. Y lo otro que tú y yo conocemos como obras de la ley eran leyes y mandamientos impuestos por los hombres a los mandamientos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Muy simple, algunos de los mandamientos que hasta el día de hoy muchos de los escritores, que hasta muchos se estipula el día de hoy, y hasta aquí no se quiere llegar hasta ahí, lo que tú y yo conocemos hoy en día. Muchos de los mandamientos que el hombre instituyó o que dio con base fue respecto a una de las escrituras que habla en el libro de Éxodo, y precisamente creo que fue con base de este hombre Gilel o Shammai, quien estableció y fundó, creo que fue Shammai quien fundó un libro en el cual hacía referencia que no se debía de mezclar el cabrito juntamente con la leche de su madre.
Y por la referencia y llegar a una conclusión, se estableció por medio de todo ello, de mandamientos y de las enseñanzas de los hombres, que de ninguna manera estaría permitido mezclar la carne en algunos lácteos. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío, la Torá no dice. La Torá simplemente